Bienvenidos a La Palabra en Punto. El día de hoy, pues estamos de plácemes, estamos muy contentos aquí en el programa en RTQ, un espacio para la cultura, para la reflexión, porque el día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que un gran filósofo. No nada más es filósofo en el sentido, digamos, de que estudió la carrera y se dedica, digamos, a filosofar para él mismo. No, él también es docente y es un gran investigador. Voy a darle primero la bienvenida a nuestro querido invitado, que es el doctor Francisco de Jesús Ángeles Cerón. Bienvenido, doctor Francisco. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación. Es un honor. Y bueno, pues para poder entrar un poquito en contexto y hablar del tema que nos ocupa, que es la filosofía, voy a decir algunos, digamos, muy pequeños, porque su currículum es muy grande, pero algunos datos que nos pudieran ayudar a saber, pues, con quién estamos, ¿no? Con el doctor Francisco. Entonces voy a decir una breve biodata. Francisco de Jesús Ángeles Cerón, doctor en filosofía, nació en Jacala, Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en 1985. Es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro y doctor en estudios hispánicos, lengua, literatura, historia y pensamiento por la Universidad Autónoma de Madrid. Además, es catedrático e investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Querétaro, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores, lo que comúnmente se le conoce como SNI, S-N-I, nivel 1. Ha hecho estancias de investigación y ha dictado numerosas conferencias en distintas universidades de España y Francia. Ha sido TED Speaker y ha sido entrevistado por prestigiosas revistas de divulgación científica como la nada más y nada menos que la National Geographic. Del mismo modo, es autor de un importante número de artículos especializados y de 4 libros publicados por importantes casas editoriales de México y el extranjero. Muy profundos sus libros y muy interesantes, por cierto. Al doctor Francisco le interesa la filosofía moderna y contemporánea, pero también trabaja la filosofía hispánica, la literatura y el pensamiento crítico y creativo. Y bueno, pues le damos la bienvenida a nuestro querido invitado, el doctor Francisco de Jesús Ángeles Cerón. Y para poder iniciar esta plática y que sea de su interés, estimada audiencia, hemos visto que es correcto audiencia y auditorio, ya lo hemos visto en otro programa. Bueno, pues entonces le preguntaría primeramente, ¿qué es filosofía? ¿Qué estudia? Porque pareciera como que la filosofía es solamente de personas o muy cultas, y bueno, no digo que no lo sean, pero pareciera como que nada más de ciertos eruditos, ¿no? Un grupo privilegiado, como si no pudiera tener relación o no tuviera relación con la sociedad. Entonces empezaríamos, si te parece bien, doctor, ¿qué es filosofía? ¿Qué estudia? Etcétera. Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias por la invitación y por comenzar esta charla con tan importante e interesante pregunta. Yo creo que justamente el hecho de pensar que estamos frente a una posibilidad de hacernos preguntas respecto de aquello que puede significarnos cierta importancia, y cuando no tenemos una respuesta inmediata, nos da pie a pensar que ahí es donde se origina la filosofía. ¿Por qué? Evidentemente, ¿no? Hoy, en nuestro tiempo, podemos considerar a la filosofía como una disciplina de orden científico, del orden de las ciencias humanas, que se puede estudiar evidentemente en ambientes universitarios, que está justamente sí ligado en muchos sentidos a la élite cultural o intelectual, pues, del mundo, pero que también, por otra parte, radica o tiene sus raíces precisamente en un interés profundamente humano compartido y por todos aquellos que fuera de un aula universitaria pueden cuestionarse acerca de elementos o temáticas del orden de la vida cotidiana. Es decir, la universidad es un lugar donde se puede cultivar, claro, a nivel de investigación y demás, cuestiones de orden filosófico, pero la
filosofía surge justamente en el área del Mediterráneo, en el área semítica, justamente en el área de lo que hoy sería Grecia, pues más bien dentro de todos aquellos espacios que eran compartidos por la ciudadanía. Es decir, los griegos evidentemente no tenían todavía tal vez noción ni de sujeto ni de individualidad, pero tenían la noción de la perspectiva. Y el día que empiezan justamente a saber o a darse cuenta que tal vez el pensamiento poético, mítico, no resolvía todo lo que podía quejarles respecto de la buena vida, respecto de la organización de la polis, respecto de la organización de la ciudad, pero también en todo lo concerniente pues, a aquello que tiene lugar en la vida de los individuos, cómo debo vivir mi vida, qué es lo que tengo que hacer respecto de tal problema, qué es la amistad, qué es el amor, qué es la justicia. Ahí justamente todas esas preguntas que surgen y creo que tienen convergencia en tal vez la pregunta más importante que pudo ocurrírselo al género humano, que es ¿por qué? Cuando aparece un por qué, ahí comienza justamente el interés filosófico, me parece. Muy interesante, porque esto nos lleva a pensar precisamente, tomando en cuenta lo que menciona el doctor Francisco, lo que dices respecto de los antiguos griegos, dorios, jonios, etcétera, que pues tenían unas formas de comprender la realidad que podría ser desde lo que hoy llamaríamos mito, lo llamaríamos la literatura, etcétera, pero no les era suficiente, ¿no? Entonces empezaron a formularse preguntas en otro orden, y este otro orden es la filosofía. Y estas preguntas, al final de cuentas, te quiero preguntar, pareciera que no tienen un fin. Voy a poner un ejemplo. Si en alguna materia, vamos a pensar, cualquier ciencia, estudian algún tema y ya que lo resuelven, dicen, bueno, pues entonces como ya se resolvió, pues ya pasan a otro problema o problemática, que no es lo mismo, ¿no? Pero en el caso de la filosofía, por ejemplo, cuando dices, Francisco, que la pregunta del qué, por ejemplo, cuando preguntaron quién soy o qué es el ser, se lo preguntaron de una o de otra manera, se lo siguieron preguntando en la patrística, en la escolástica, en el Renacimiento, en el siglo XIX, es decir, nos lo seguimos preguntando, Heidegger, etcétera. Entonces la pregunta sería, ¿qué pasa con la filosofía? Que las preguntas pareciera que se van repitiendo una y otra vez, como si fueran recurrentes y nunca acabamos por encontrar la respuesta. Sí, doctor, qué interesante manera de plantearlo, porque creo que todas las personas podemos experimentar sin demasiados problemas una diferencia entre el orden de las preguntas con las que nosotros nos podemos encontrar, o con las que nos podemos hacer frente. Hay una serie de preguntas que requieren evidentemente una respuesta inmediata, porque son o tienen fines prácticos, porque no puedo darme el lujo justamente de la vida no admite demora, dice Descartes, por ejemplo, ¿no? Y hay cosas que necesito resolver en lo inmediato, ¿no? Pero hay otro tipo de preguntas que yo creo que podemos todos compartir, justamente el haber tenido la experiencia de habernos encontrado con al menos alguna de ellas, que sabemos que no podemos responder hoy, y casi siempre tienen que ver con una experiencia que, por ejemplo, típicamente podemos tal vez identificar de la siguiente manera. Cuando decimos, es que necesito hablar conmigo mismo, es que necesito pensar las cosas. Cada vez que decimos esto, puede ser respecto de la vida de familia, respecto de la vida laboral, respecto de decisiones tal vez de mi labor como ciudadano, como ciudadana. Todo ello nos indica que son cosas que debemos pensar lejos de la prisa y que muy probablemente, aunque no van a tener una incidencia en la vida práctica de manera inmediata, van a acompañar la vida práctica todo el resto del tiempo que nos sigamos respondiendo y preguntando y volviendo a replantear preguntas. Y eso lo profesionaliza la filosofía. Pero sobre todo, o sea, sería bien importante no olvidar cómo esto pues, nos lleva justamente a un escenario en donde el diálogo es la principal herramienta tal vez de la filosofía. Eso es muy interesante, porque entonces podríamos hablar de que todos los seres humanos de alguna manera tienen, no que lo desarrollen, pero tienen la capacidad de formularse preguntas que podríamos denominar filosóficas. Todos los seres humanos, sin prisa de alguna manera, cuando se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿quién soy? O ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? No sé. O algunas cuestiones más de práctica, pragmáticas, bueno, como suele decirse este término cotidianamente. Sin embargo, tú utilizaste un término ahorita que es el de profesionalmente, es decir, entonces, una cosa es preguntarse
con un sentido filosófico y la otra es ya pensar filosóficamente con cierto método de manera profesional, y que entonces ya hablaríamos de la licenciatura, por ejemplo, propiamente de alguien que estudia para ser licenciado o licenciada en filosofía, y que entonces su pensamiento, pues, igual que otras personas, puede ser parecido, pero tiene un cierto método. Claro. ¿Qué pasa ahí, Francisco? Yo creo que ahí usted está apuntando, doctor, a una distinción sumamente importante, ¿no? Pero que a la postre termina mostrándonos que son escenarios de una misma imagen, digamos, ¿no? O parte de una misma imagen. ¿Por qué? Porque justamente estudiar profesionalmente cualquier disciplina de las ciencias humanas, pues supone, bueno, de entrada una enorme responsabilidad. ¿Cuál sería esta? La de ser depositario de toda una tradición y tener justamente pues una obligación profesional, científica, de darle tratamiento profesional, con el cuidado que esto requiere, en este caso a la materia de estudio con la que trabaja el filósofo profesional, que es el pensamiento expresado en su momento, pues recogido de alguna manera, aunque era originalmente trazado de manera oral, recogido tal vez por los primeros textos de segunda mano, pero luego también con la modernidad, pues que aparece justamente la noción de autor y demás, y es yo pienso esto y lo firmo, ¿no? Y bueno, el tratamiento profesional de esto no solo es darle un seguimiento como con interés de anticuario, ¿no? De voy a guardarlo, sino voy a recuperarlo, voy a leer esto y trazarlo, digamos, atemporalmente, ¿no? O sea, qué cosas de aquellas que se han pensado a través de los siglos pueden servirnos a nosotros, y esto trabajarlo metódicamente, para encontrar, ahora sí, en términos muy personales, muy de cotidianidad, para encontrarnos con el método de la vida, ¿no? Porque ahí creo que esta palabra que usted nos lanza justamente a la conversación es importantísima, ¿no? La filosofía profesionalmente se trabaja a través sobre todo del análisis bibliográfico con cierta metodología, pero porque en el fondo lo que la filosofía busca es ayudar a que cada individuo, cada persona pueda desde la libertad del pensamiento hacerse un lugar dentro de las preguntas que tienen que ver con el método de la vida, sin olvidar qué método pues es camino justamente, ¿no? ¿Qué camino he de seguir en la vida? Pues, ¿no? Claro, ahorita me hiciste recordar con esto que acabas de mencionar, cuando yo estudié la licenciatura en filosofía, el maestro que me dio clases en primer semestre, que ya murió, en paz descanse, el doctor Antonio Hernández Cortina, de la Facultad de Filosofía de aquí de la Universidad Autónoma de Querétaro, cuando nos daba clases siempre nos decía, pues es que mi maestro dice esto, y otra vez decía, mi maestro, pero cuando decía mi maestro un día nos dijo, bueno, la vez pasada les hablaba de mi maestro Platón, pero ahora le estoy hablando de mi maestro Aristóteles. Entonces decía, es que son mis maestros. O sea, no los conocí obviamente de manera física, pero me han enseñado. Y yo mantengo un diálogo con ellos. Entonces pareciera que, dicho de una manera si quieren metafórica, pero hablamos con los muertos a través de los textos, digo metafóricamente hablando, ¿verdad? A través de los textos de su obra, hay un diálogo con gente que ya ha pensado filosóficamente sobre uno u otro tema o muchos temas, y entonces establecemos un diálogo y a partir de ahí nos nutrimos para poder formular o llevar a cabo un diálogo con nuestros pares aquí en la cotidianidad. Claro, y creo que esto tiene muchísimo que ver con el hecho de que la primera gran ganancia que tiene aquella persona que entabla este diálogo con los muertos, como dice usted bien metafóricamente, me acordé del poema de Quevedo, justamente. Lo primero que gana es justamente la posibilidad de encontrarse con lo rico que es el mundo en el momento en el que uno abandona sus pretendidas certezas. Porque lo primero que encontramos con ello es también la posibilidad de encontrarnos con los otros, ¿no? Y justamente esto pues, nos ayuda en muchos sentidos a pensar y a ver que el mundo no solo se enriquece, sino que se ensanchan sus horizontes en la medida misma en la que somos capaces de poder saber que tal vez la otra persona que piensa distinto a mí puede tener también razón. Y eso me parece que es la primera ganancia que hay detrás del ejercicio dialógico, ¿no? Cuando entramos al diálogo con los libros y a través de los libros, entonces con nuestros pares, con la gente con la que compartimos nuestro tiempo, no nos volvemos ajenos a este tiempo, claro. Más bien lo comprendemos de una mejor manera. Y eso creo que es algo que
estas palabras de su maestro pues nos hacen pensar precisamente en todo aquello que podemos ir nosotros avanzando en el replanteamiento de las cosas que por mucho tiempo hemos dado por sentadas y que en el momento que las ponemos en duda se vuelven también riqueza para nosotros. Claro, y es que al final de cuentas la duda es como el motor, ¿no? Si tuviéramos la certeza de algo o de todo, pues estaríamos como estancados, ya que te preguntas, si ya tienes la certeza de todo, tienes la respuesta, ¿no? Pero cuando empezamos a preguntar, ¿no? Esto hace que, bueno, desarrollemos no solamente un pensamiento propio, sino la posibilidad de establecer un diálogo con los demás. Y eso lo tienen los niños. Los niños desde pequeños son preguntones por naturaleza y luego a veces los padres, no, cállate. Cuando realmente tendríamos que fomentar y orientar sus propias preguntas. ¿Qué opinas al respecto de esto? Totalmente. Creo que el ejemplo que dan respecto de este primer momento de desarrollo de la infancia es valiosísimo porque en un tiempo, nosotros estamos viviendo un tiempo en el que indudablemente se está volviendo a apreciar el pensamiento creativo. Pero el pensamiento creativo justamente no parte ni pretende llegar a respuestas o a soluciones preconcebidas, sino justamente soluciones o respuestas que se van construyendo sobre la marcha, porque esas son las exigencias que tenemos nosotros respecto del espacio y el mundo, ¿no? Es decir, el mundo nos exige nuevas respuestas porque nos plantea nuevos escenarios, pero para eso hay que saber preguntar. Y justamente creo que la filosofía en ese sentido puede mostrarnos en qué medida también saber ignorar es justamente eso, un saber, una sabiduría, porque no se trata tampoco de pretender de pretender ignorar de manera en bloque, digamos, ¿no? De manera totalmente monolítica, sino por el contrario, tener la fineza de pensamiento como la que tienen justamente los niños. Volver justamente a esa sabiduría es preguntarnos y plantearnos creativamente las posibilidades que hay dentro de la realidad y dentro de los problemas que tenemos para volver al problema un camino nuevo. Claro, eso es muy interesante, fíjate, esto que dices, porque al final de cuentas entonces estaríamos como comprendiendo que la filosofía es un saber preguntar, por un lado, o tratar de construir preguntas con sustento, contestar con argumentos, ¿no? Y que en un momento dado, pues también decir, bueno, pues esto no lo sé, no puedo saberlo, ¿no? Pero la pregunta está ahí. Decía Leibniz, la ciencia no está para dar respuestas, sino está para formular las mejores preguntas, ¿no? Entonces la ciencia pregunta y a partir de que el hombre pregunta se desarrolla todo, ¿no? Totalmente de acuerdo, y en ese sentido creo que vivimos en un espacio como es Latinoamérica, que es muy rico en necesidades, muy rico en respuestas pendientes y por lo tanto puede ser muy rico en pensamiento. Creo que ese es el sentido por el cual en general el mundo iberoamericano ha dado tan buenos literatos, tan buenos filósofos, porque precisamente las filósofas y los filósofos de nuestro contexto, las literatas y los literatos de nuestro contexto se han hecho cargo de ese pensamiento que exige justamente replantearse las cosas, de pensar más despacio, de hacerse a un lado de la prisa, ¿no? Yo creo que hoy vivimos un tiempo tal vez en el que estamos muy ligados a hacer las cosas rápido y que confundimos lo más rápido con lo mejor, por ejemplo. Y creo que ahí es donde justamente el interés en aquello que requiere más atención, más tiempo e incluso cultivar virtudes como la paciencia, por ejemplo, respecto de la cual nuestro tiempo adolece tanto, es una de las tareas y uno de los pendientes que tiene justamente la filosofía, ¿no? En ese sentido, comparto totalmente pues esta cita que usted trae a colación justamente del pensamiento de Leibniz. Alguien que además, pues un pensador muy interesante en el hecho de que sabía dividir muy bien su espacio. La mayor parte de la mañana la dedicaba justamente a su trabajo como burócrata, digamos, y destinaba todo el tiempo libre, digamos, muchas veces creemos que no tenemos tiempo libre, yo creo que tenemos tiempo mal aprovechado, ¿no? Y en ese sentido, y mal aprovechado en el sentido de que no nos damos cuenta que muchas veces lo más productivo es justamente aquello que nos da lugar a pensar más despacio. Claro, ahora estamos recordando con el diálogo siempre se provocan pensamientos. Ahorita me hiciste recordar, hay un autor, si no me equivoco es canadiense, Daniel Pennack, él no es filósofo, y tiene un libro que se llama Como una novela.
No es una novela, pero así se llama, Como una novela, de Daniel Pennac. De hecho, están los libros del Rincón en las escuelas primarias y secundarias, pues a nivel nacional. Se manda por parte de la Secretaría de Educación Pública a todas las escuelas, pero también se puede comprar, digamos, en las librerías. Y Daniel Pennac dice que no hay tiempo para amar. Nadie dice, voy a amar al ratito de 4 a 5. Voy a amar mañana de 7 a 7 y media. Y la gente ama. Dice, tampoco hay tiempo para leer. Y sin embargo, por eso la gente lee, porque no tiene tiempo para leer, pero en pedacitos de aquí te organizas por acá, como bien dices, doctor Francisco, y la gente lee. Ahora, yo ahí quisiera hacerte un comentario, se nos queda poco tiempo, pero me gustaría que dijeras, fíjate cómo nos definimos como seres humanos, nos definimos como Homo sapiens, o más ahora, históricamente ahora somos Homo sapiens sapiens, el hombre que piensa o el hombre que está pensando. Luego entonces el pensamiento es parte esencial de nuestra propia definición, ¿no? Naturaleza. Entonces, pues la filosofía, si es el pensamiento, tendría que ser, te pregunto, ¿qué opinas? Tendría que ser parte precisamente, ¿no?, de la identificación del ser humano. Claro, y de la identificación, totalmente de acuerdo, y de la identificación de una forma muy específica de vivir. Porque muy interesante, ¿no?, el ver que la mayoría de nuestras funciones que nos permiten mantenernos en la vida, los seres humanos, pueden realizarse sin demasiados esfuerzos intelectuales. Pero las cosas, los objetos del pensamiento, las actividades por las que seríamos capaces incluso de exponer la vida, las que más valoramos son aquellas que nos exigen la mayor atención contemplativa de parte de nuestro pensamiento. Amar, contemplar el arte, tener experiencias de corte espiritual, poder acercarnos justamente a cualquier tipo de experiencia cultural. Todo ello requiere justamente de esa voz interior que algún día, dicen los biólogos evolutivos, apareció en el Homo sapiens y se dio cuenta además de que pensaba, y apareció esa pequeña voz interior que ahora pues la hemos normalizado tanto que muchas veces no alcanzamos a dimensionar todo lo que esconde detrás de ello, la posibilidad de poder saber qué pensamos y darnos cuenta de dónde estamos y qué nos interesa y qué es lo que más valoramos. Sí, esto es muy profundo, sinceramente. Yo creo que esta cotidianidad, por llamar de alguna manera, nos ha llevado a no valorar el hecho de que pensamos, el hecho de que hablamos, hablar simplemente, escuchar, comprender, imaginar, soñar, olvidar, como parte del proceso también cognitivo, el olvidar, el olvido, y todo esto pareciera que no tiene ya importancia, ¿no? Se empieza a perder. Bueno, pues estamos casi concluyendo el programa. Quisiera nada más comentarle al doctor, preguntarle, ¿dónde pueden estudiar aquí filosofía quienes quisieran estudiar aquí en Querétaro? ¿Qué universidades o escuelas hay aquí en Querétaro? Sí, bueno, está en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Está también la licenciatura en Filosofía que se oferta en el Colegio Universitario de la Santa Cruz, también aquí en Querétaro. Son los dos espacios que yo ubico, reconozco que además con una gran calidad educativa, con investigadores y con mucho diálogo, que son espacios abiertos justamente para la reflexión. Muy bien, pues ahí está la información para quienes quieran estudiar filosofía de manera formal como licenciatura. Está la UAC, la Autónoma de Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro, también está el Colegio Universitario de la Santa Cruz. Para los que no lo ubican, está a un lado o es parte de lo que es el Convento de la Cruz, al oriente de la ciudad. Pues, estimadas personas que nos escuchan, estimado auditorio, audiencia, muchas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con el doctor Francisco. Gracias a ustedes por su atención. Nos vemos en una siguiente emisión de La Palabra en Punto aquí en RTQ. Y los invito también para que visiten mi programa en YouTube que se llama Martín Hurtado. Muchas gracias. Aquí nos vemos en La Palabra en Punto.